Al principio estos hallazgos fueron descartados o ignorados, ya que sus implicaciones eran demasiado disruptivas. Pero a medida que los métodos de datación mejoraron, la evidencia se volvió imposible de negar. Artefactos, campamentos, coprolitos antiguos y heces humanas convertidas en piedra supuestamente revelaron una línea de tiempo que desafió el modelo de migración única. Las personas que dejaron estos rastros habían llegado mucho antes de que se abrieran los corredores de hielo. Sin embargo, la comunidad científica, invertida en la narrativa de una sola migración, dudó. La historia se había repetido durante tanto tiempo que cuestionarla se sentía herético. Fue la genética lo que finalmente obligó a una evaluación. Cuando los investigadores compararon el ADN antiguo de Alaska con muestras de toda Asia y las Américas, surgieron patrones que no tenían cabida en el modelo solo siberiano. Algunas secuencias de ADN mitocondrial coincidían con poblaciones en el norte de la costa de China y Japón, regiones con una historia marítima que se remonta a más de 20.000 años. Incluso las comunidades indígenas modernas de las Américas portaban raros marcadores genéticos vinculados a estos linajes asiáticos. El cruce de Bingia, fue solo un camino. Había muchas raíces, muchas olas y muchos pioneros olvidados. Es posible que los primeros estadounidenses hayan bordeado el borde del hielo, remando por las costas ricas en algas marinas, no arrastrándose por llanuras heladas. La historia del pueblo de Estados Unidos era más compleja, más antigua y mucho más interconectada de lo que nadie había imaginado. Las madres de la migración. Para desbloquear los verdaderos orígenes de los primeros estadounidenses, los científicos se centraron en el ADN mitocondrial, el legado genético transmitido exclusivamente de madre a hijo. Perdura a través de generaciones, rara vez recombinándose, actuando como una cápsula del tiempo viviente del descenso materno. Dentro de los restos helados de la mujer de Alaska, los investigadores descubrieron un linaje mitocondrial particular, el grupo HeLa-D4. Esta firma genética era extraordinariamente rara entre las poblaciones modernas, apareciendo solo en algunos grupos dispersos en Asia Oriental y las Américas. Pero sus raíces eran inconfundibles, ramificándose más profundamente en las antiguas costas del norte de China. La historia contada por este rastro genético no era de cazadores arrastrándose a través de una tundra interminable, sino de pequeñas bandas de familias que se movían a lo largo de las costas. La evidencia arqueológica de Japón y el lejano oriente ruso supuestamente respaldó el mismo patrón. Culturas marítimas que cosechaban mariscos, pescaban en aguas heladas y construían barcos capaces de cruzar vastas extensiones de mar abierto. Durante generaciones, estas personas siguieron el borde del anillo del Pacífico, saltando de cala en cala, de isla en isla. Trajeron consigo el plano genético que milenios más tarde aparecería en los huesos debajo del hielo de Alaska. A través de las madres, el legado se conservó, un linaje de resiliencia, adaptación y supervivencia. Estas antiguas mujeres no solo llevaban a sus hijos, sino también la memoria de viajes más allá del horizonte. Sus descendientes supuestamente se dispersarían por las Américas, dando forma al paisaje genético de continentes enteros. Sin embargo, nunca sabrían la magnitud total del viaje que sus antepasados habían comenzado. Para cuando los científicos terminaron de decodificar el ADN y ensamblar la línea de tiempo, la verdad era innegable. La historia de los primeros pueblos de Estados Unidos no fue una sola marcha a través de la Tierra.
sino un mosaico de migraciones impulsadas por la curiosidad, el coraje y el ingenio de las personas que vieron el mar como una carretera en lugar de una barrera. Esta nueva comprensión, forjada a partir de los huesos debajo del hielo, obligaría a los libros de texto a cambiar y desafiaría la base misma de lo que significa ser estadounidense. La historia de la migración humana, que alguna vez se creyó que era una historia de movimiento y conquistas simples, se reveló como un tapiz de madres, hijas e hijos, cada uno de los cuales lleva dentro de sí el eco de un viaje más antiguo y extraordinario de lo que nadie jamás había soñado. La línea de tiempo congelada, la búsqueda de las primeras huellas en las Américas, siempre ha dependido de una carrera contra el tiempo mismo. Durante décadas, la mejor tecnología que la ciencia podía ofrecer era la datación por carbono. Fijando la migración a una ventana de aproximadamente 13.000 años atrás, la era del pueblo Clovis, definida por sus puntas de lanza acanaladas, características y un cruce de libro de cuentos sobre un corredor libre de hielo. Pero la ciencia, inquieta por naturaleza, exigió más precisión. Con nuevos avances en la datación de puntas, los investigadores supuestamente alinearon las tasas de mutación del ADN antiguo con las edades fechadas de forma segura de los restos humanos. La línea de tiempo resultante destrozó viejas certezas. Los primeros humanos llegaron al Nuevo Mundo no hace 13.000, sino hasta hace 22.000 años. Esta revelación reescribió el guión, colocando a personas en América del Norte durante el último máximo glacial. Una épica cuando dos enormes capas de hielo sellaron el continente en silencio helado. La pregunta obvia una vez que esta línea de tiempo cambió fue cómo alguien podría haber sobrevivido, y mucho menos haber migrado a través de tal aislamiento prohibido. La imagen tradicional, bandas de cazadores arrastrándose a través de un estrecho puente terrestre en un breve corredor de calor, ya no coincidía con la evidencia. En cambio, la respuesta surgió del mar. El anillo del Pacífico, ese largo límite en forma de media luna de tierra y océano, siempre había sido un lugar de abundancia, incluso durante la Edad de Hielo. A lo largo de sus costas, prosperaba una cinta ininterrumpida de bosques de algas marinas, que proporcionaba refugio y alimento para peces, focas, nutrias marinas y aves marinas. Esta era la carretera de algas marinas, una ruta que pudo haber ofrecido un camino continuo, rico en recursos desde las costas de Asia, a lo largo de lo que ahora es el lejano oriente de Rusia, barriendo a través de la plataforma de Vingia y finalmente bajando por la costa salvaje del Pacífico de las Américas. Si esta teoría de la migración oceánica era radical, el ADN antiguo la hizo innegable. El linaje mitocondrial de Coatoache, presente durante mucho tiempo entre los pueblos costeros asiáticos, ahora se encontró en restos antiguos dispersos desde las costas de Alaska hasta los confines del sur de Chile. La historia ya no era una sola carrera improbable a través de un corredor helado, sino un tapiz tejido a partir de innumerables cruces. Las familias no siguieron a los glaciares. Siguieron las mareas y las estaciones, abrazando las costas, navegando por la luna y las estrellas. Sus viajes grabados en los genes que llevaban. Cada nueva pista supuestamente apuntaba en una dirección. El primer gran cruce oceánico del mundo ocurrió no en las familiares aguas azules de Polinesia o el Mediterráneo, sino a lo largo del borde salvaje del Pacífico de la China prehistórica. El registro genético preservado tanto en los pueblos vivos como en los restos antiguos alterará para siempre la historia de la historia humana, huellas y herramientas olvidadas. La evidencia de esta nueva narrativa
no solo está encerrada en el genoma, está impresa en la Tierra misma. En 2021, un equipo que trabajaba bajo el sol abrasador de White Sands, Nuevo México, supuestamente desenterró un rastro de huellas humanas inmortalizadas en el yeso del antiguo lecho del lago. Las huellas eran inquietantemente frescas, hechas por niños, adolescentes y adultos. Familias enteras moviéndose juntas. Cuando fueron fechadas, los resultados fueron asombrosos. 23.000 años, más antiguo que la última migración supuesta y anterior a la cultura Clovis por miles de años. Estas huellas supuestamente contaban de personas que no simplemente estaban de paso, sino que vivían, prosperaban y criaban hijos en un paisaje que antes se creía inhabitable. Al mismo tiempo, el suelo estaba revelando otros secretos. Los arqueólogos de Cooper's Ferry, en Idaho, desenterraron herramientas, puntas de tallo delgado y hojas finamente trabajadas que guardaban un parecido sorprendente con los artefactos de la cultura Yōman del Japón prehistórico. Las similitudes eran demasiado precisas para descartarlas como una coincidencia. Diseños casi idénticos elaborados con la misma pechas, habilidad cuidadosa supuestamente, se encontraron en sitios que se extendían por el norte de China y a lo largo de las costas de Japón. Las herramientas de piedra, como migas de pan, marcaron el rastro de personas en movimiento, llevando su tecnología y tradiciones mientras viajaban. A medida que los investigadores compararon los hallazgos de la genética, la arqueología y la geografía, la historia se volvió aún más compleja. La migración a las Américas ya no era una línea recta desde Siberia, sino una extensa red de interacciones. Con cada nuevo descubrimiento, otra capa de mito se desvaneció. La vieja pregunta, ¿quiénes fueron los primeros estadounidenses?, se transformó en algo más desafiante. ¿Cuánta de nuestra historia se ha construido sobre suposiciones erróneas? El éxodo costero. Durante el último máximo glacial, las comunidades humanas se aferraron a los bordes del mundo. Los niveles del mar eran cientos de pies más bajos que hoy, exponiendo una vasta llanura costera ahora ahogada que se extendía desde las desembocaduras de los ríos de China hasta las costas de Bingia. Durante la mayor parte del siglo XX, la prehistoria estadounidense fue definida por una sola historia. El pueblo Clovis, que lleva el nombre de sus distintivas puntas de lanza canaladas, descubierto por primera vez cerca de Clovis, Nuevo México, fue acreditado como los primeros habitantes del continente. Sus herramientas bellamente elaboradas se convirtieron en íconos del primer contacto, el momento imaginado en que la humanidad rompió la última frontera del Nuevo Mundo. Los libros de texto de arqueología, las exhibiciones de museos y las narrativas de ciencia popular descansaban sobre esta base singular. Que los primeros estadounidenses llegaron hace no más de 13.000 años, habiendo cruzado un puente terrestre desde Siberia y empujado hacia el sur a través de un corredor libre de hielo a medida que la última edad glacial retrocedía. Pero a medida que el siglo XX dio paso al siglo XXI, el terreno debajo de esta narrativa comenzó a cambiar. En los suelos estratificados de América del Sur, en las cuevas sopladas por el viento de Texas y en los valles sumergidos del noroeste del Pacífico, se estaba desenterrando una nueva historia. Una que se negó a encajar en el viejo modelo. Las fechas de radiocarbono retrocedieron. 14.000 años. Luego, 16.000. Luego, 18.000. Herramientas, hogares e incluso fragmentos de cordón tejido se encontraron en capas que precedieron al horizonte de Clovis por milenios.
La evidencia de humanos supuestamente prosperando junto con la fauna extinta de la edad de hielo, mastodontes, perezosos gigantes y camellos, sugirió una presencia tanto más antigua como más compleja de lo que nadie había permitido. Entonces, gracias al desarrollo de la ciencia, el código escrito en huesos antiguos comenzó a revelar sus secretos. A medida que los investigadores extrajeron y secuenciaron el ADN de los restos más antiguos que pudieron encontrar, surgió un nuevo marco. Reescribirá la historia. Los marcadores mitocondriales transmitidos por líneas maternas durante decenas de miles de años rastrearon patrones que se extendieron en direcciones inesperadas. En lugar de una simple marcha de norte a sur, las señales genéticas apuntaban hacia el este y el oeste, a través del Pacífico, lo que sugiere conexiones con poblaciones a miles de millas del corredor congelado de Bingia. A medida que este mapa genético se completó, la vieja certeza de Clovis primero comenzó a resquebrajarse. Cada genoma recién secuenciado fue un desafío al dogma sostenido durante mucho tiempo, un testimonio de la migración humana que fue más antigua, más variada y más asombrosa de lo que permitía la ortodoxia arqueológica. Las conferencias que una vez se abrieron con diapositivas de puntas Clovis ahora bullían con conversaciones sobre migración costera, múltiples poblaciones fundadoras y rutas trazadas no en tierra, sino por mar. Las implicaciones fueron nada menos que revolucionarias. Si la gente había llegado a las Américas antes de que existiera el corredor libre de hielo, cada línea de tiempo del movimiento y la adaptación humanos tenía que ser reescrita. La historia ya no era lineal, sino un tapiz tejido con muchos hilos, algunos corriendo de norte a sur a lo largo de antiguos valles fluviales, otros trazando la costa del anillo del Pacífico, todos intersectándose de maneras que la ciencia apenas había comenzado a comprender. Las conexiones culturales y lingüísticas, que una vez se descartaron como una coincidencia, exigieron un nuevo examen. Los primeros estadounidenses ya no se imaginaron como una sola ola de cazadores siberianos. Se convirtieron en los descendientes de un mosaico humano mucho más amplio, moldeado por el cambio ambiental, la innovación y el impulso humano más antiguo de explorar. Y en el antiguo código preservado en su ADN, la verdad estaba esperando, inmutable e irrefutable, lista para reescribirlo todo, el futuro del pasado. Hoy, en laboratorios dispersos por los continentes, fragmentos de hueso y diente revelan sus secretos bajo microscopios y secuenciadores. Con cada nueva extracción, la historia de cómo los humanos llenaron el mundo se vuelve más rica, más extraña y más interconectada, lo que demuestra que el pueblo Clovis no fue él fue el primero en cruzar a las Américas hace 13.000 años. La piedra angular del descubrimiento fue el linaje mitocondrial único de Coaxatresa. Este marcador encontrado en los restos de los primeros estadounidenses a lo largo de la costa oeste y en lo profundo del interior, se supuso durante mucho tiempo que tenía raíces siberianas. Pero cuando los genetistas siguieron su rastro a través del Pacífico, descubrieron algo asombroso. Las ramas más profundas de Dequaroaxatresa apuntaban no al paso siberiano, sino a las costas rocosas del norte de China, una región donde la última edad de hielo había presionado a la gente hasta el borde mismo de la tierra y el mar. A medida que los datos se acumularon y los estudios revisados por pares afirmaron los hallazgos genéticos, las implicaciones fueron imposibles de ignorar. Una nueva narrativa se enfocó, replanteando la primera gran migración a las Américas. Estos viajeros ancestrales
No eran cazadores de mamuts de la edad de hielo cruzando llanuras áridas. Eran viajeros costeros moldeados por un mundo de pozas de marea, estuarios y horizontes infinitos. La historia misma estaba siendo revisada, no con especulaciones, sino con el código incontrovertible que se encuentra en cada célula antigua. La división entre Asia y las Américas, que una vez se imaginó como un límite vasto y final, ha sido reemplazada por una visión de seres humanos, unidos por las mareas, los vientos y un hambre inquieta por lo desconocido. El puente genético desde el norte de China hasta las Américas ahora es tan sólido como cualquier artefacto arqueológico. Los primeros estadounidenses no fueron el producto de una sola migración, sino de múltiples olas. Algunos viajando por tierra a medida que los glaciares retrocedían, otros moviéndose en botes a lo largo de costas ricas en algas marinas. Su supervivencia fue un acto de resistencia, ingenio y pura voluntad llevado adelante por generaciones que aprendieron a prosperar en el borde de la tierra habitable. Las Américas, que una vez se pensó que estaban aisladas en el extremo de la historia humana, estaban estrechamente entrelazadas en la épica de las migraciones de Asia. Ya no son una ocurrencia tardía. Los primeros pueblos de las Américas se situaron a la vanguardia de la adaptabilidad humana. Su presencia es prueba de una capacidad de innovación y asunción de riesgos que cambia el destino de los continentes a medida que nuevos restos emergen del derretimiento de la tundra, la orilla del río y la cueva. A medida que las técnicas científicas se vuelven cada vez más precisas, la historia humana continúa expandiéndose. Cada secuencia, cada genoma antiguo, dibuja el mapa de las Américas con mayor resolución, conectando el mundo antiguo con el presente. No estamos separados de estos pioneros. Su legado corre por nuestra sangre, susurrando de viajes realizados y mundos rehechos. Los primeros estadounidenses llevaban más que puntas de piedra y habilidades para hacer fuego. Llevaban los planos de la supervivencia, las lecciones de adaptación, el coraje para cruzar océanos y el recuerdo de antepasados que habían caminado, navegado y perdurado. Su historia, que una vez se pensó que era simple, ahora se reconoce como un testimonio del impulso perdurable de la humanidad para explorar y conectar. Codificado en su ADN, preservado a lo largo de los milenios, el mensaje es claro. La historia nunca fue tan simple como imaginamos. Y a medida que escuchamos más de cerca las antiguas señales dentro de nosotros, comenzamos a vernos a nosotros mismos como nuevos herederos de un mundo moldeado por viajes que desafían los límites de la imaginación. Si este descubrimiento cambia todo lo que nos han enseñado sobre de dónde venimos, ¿qué otras verdades podrían estar aún enterradas bajo el hielo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver este video con nosotros y nos vemos en el próximo.